Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Como decía Nacho, pues buen amigo, ya desde el seminario ya nos conocimos y colaboramos bastante en el secretariado de música. Así que pues nada, le doy las gracias por haberme invitado y por poder acompañaros. O sea que bueno, pues de una manera un poco humilde, pero bueno, yo creo que es sencilla y algo pues que nos pueda pues ayudar también en esa oración del Padre Nuestro. Me gustaría comenzar invocando al Espíritu Santo, aunque lo vamos a hacer después en la oración, pero también pues para este momento. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues nos adentramos, ¿no?, en la última petición del Padre Nuestro, líbranos del mal. Para ello, pues bueno, me gustaría que habláramos un poquitín de esa realidad del mal que a veces nos cuesta tanto de comprender, ¿no?, y con razón. Y también pues me he basado también un poco en la catequesis que el obispo dio hace unos días en Castalla, ¿no?, sobre esta última petición del Padre Nuestro. No sé si la habéis podido ver o no. Si la habéis visto, pues repetiremos algunas cosas y si no, pues mejor. Bueno, la última petición va muy ligada a la anterior, ¿no? El no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Claro, la tentación, pues bueno, en realidad nos hace caer en el mal. Le pedimos a Dios que nos libre del mal. Hoy no voy a hablar tanto de la tentación. Yo creo que don Jesús ya os habló bastante de la tentación. No comentaba dos claves, el no dialogar con la tentación y también el vencer la tentación desde Dios. Hoy vamos a intentar adentrarnos como en el mismo mal. Él ya comentaba que en el Padre Nuestro, cuando decimos líbranos del mal, en realidad no solo estamos diciendo líbranos de las cosas malas, sino también líbranos del mal, del maligno, ¿no? Para que nos entendamos. A veces nos cuesta un poco así hablar del demonio, nos asusta esto que es, pero bien comprendido, pues sí que podemos intentar pues descubrir la importancia de alejarnos de ese mal, o de alejarnos del que es el mal, ¿no?, de alejarnos del maligno. La tentación, ¿no?, decimos que es esa inclinación para hacer el mal. A mí me gustaría que hoy nos preguntáramos por qué existe esa inclinación a hacer el mal. Es decir, ¿por qué Dios deja que el mal exista? Esto es una de las cosas que más ha cuestionado, pues yo creo que durante toda la historia a los creyentes. Y es una de las cosas también, una de las causas profundas del ateísmo moderno, ¿no? Es decir, si Dios lo puede todo, ¿por qué deja que el mal exista? De hecho, Lactancio en el siglo III decía esta frase: si Dios quiere evitar el mal y no puede, es impotente, es decir, no es todopoderoso. Si quiere evitarlo y no puede, es impotente. Si Dios puede evitar el mal y no quiere, es malo, porque si puede evitar el mal y no quiere hacerlo, es malo. Pero si quiere y puede, ¿por qué no lo hace? Esta pregunta, yo creo que en nuestra sociedad muchas veces ha conducido pues a un cierto relativismo, ¿no?, que es en el que vivimos hoy en día. Es decir, esta pregunta de decir, bueno, si Dios no puede evitar el mal, ¿por qué existe el mal? En realidad, toda esta reflexión ha llevado a un momento en el que estamos ahora, ¿no? Y ese momento te dice, en realidad, no hay cosas buenas y cosas malas, sino en función de para qué o para quién pueden ser cosas buenas o cosas malas. Es decir, la misma cosa puede ser bueno para unas personas o malo para otras personas, bueno en un cierto momento o malo en otro cierto momento. Entonces, eso en realidad estaría diciendo que no hay cosas ni buenas ni malas, ¿no? El mal no existe. La primera lectura que escuchamos en la misa de hoy, ¿no?, esta mañana cuando leía la primera lectura, pues hay una pregunta que también nos hacemos, ¿no?, también hoy en nuestra sociedad, y es del libro de Tobías. Tobit se queda ciego, recibe una desgracia que no vamos a contar aquí cuál es, pero se queda ciego.
y su mujer pues se pone a trabajar, intenta salir adelante, llega pues con una especie de cabrito que le han dado, su marido piensa que en realidad lo han robado y que eso es inmoral, y hay un momento en que su mujer le dice: ¿de qué te ha servido hacer tantas limosnas y hacer el bien a los demás si al final mira lo que te ha ocurrido? Es decir, ¿de qué te ha servido hacer el bien si al final tú estás sufriendo el mal, ¿no? Estas son preguntas, ¿no?, que nos podemos hacer. En realidad, ¿hemos de esforzarnos en hacer el bien? ¿O hemos de decir, bueno, la vida son 2 días, es decir, haz lo que puedas, disfruta y ya está, ¿no? Haz lo que más te convenga, y independientemente de lo que sea bueno o sea malo, es decir, pues esto será malo para ti, pero es bueno para mí, ¿no? Yo voy a disfrutar, ¿no? Mi vida, pues en realidad son 2 días y voy a hacer lo que yo crea y lo que tenga que hacer. Ante estas preguntas, pues podemos encontrar 2 tipos de personas: los que tienen fe, y podemos decir los que no tienen, ¿no? Los que confían en Dios y los que no. En realidad, los que podemos decir que no confían en Dios, pues pueden pensar que en realidad nuestra vida es un juego de azar. Es decir, te puede tocar la parte buena o la parte mala. Es decir, te puede tocar que la consecuencia de tu vida sea pues, que tengas bienes, que vivas muy bien, o directamente pues te puede tocar la peor parte y ya está. O sea, no hay remedio. Es decir, pues la vida es un juego de azar donde te pueden sobrevenir los bienes o te pueden sobrevenir los males. Quien cree no quiere decir que pueda expresar la bondad absoluta de Dios, ¿no? Porque en realidad el que cree en Dios pues también tiene sufrimientos. Es decir, el que cree en Dios no es que simplemente se aleje de todos los males y se aleje del sufrimiento. Y en realidad pues no funciona así, ¿no? Uno cree, tiene confianza en el Señor y ya todo le funciona bien. De hecho lo vemos, ¿no? Pues como os decía, en el libro de Tobías con Tobí, o lo vemos por ejemplo en el libro de Job, no sé si lo conocéis, pues le sobrevienen muchos males y él confía en Dios y a pesar de eso los males le vienen, pero de verdad. Entonces, ¿qué es lo que cambia ante esa realidad del mal? Pues cambian, yo creo que algunas certezas que yo he intentado identificar en 3 cosas. Que pues aquel que tiene fe y que confía en Dios ante la realidad del mal, ante esa presencia pues del mal en nuestra sociedad, pues puede tener, ¿no? Puede tener como cosa clara. La primera certeza es que Dios hizo el mundo bien, o sea, hizo las cosas bien. Dios no creó el mal, sino que la existencia del mal es más parte de que Dios, cuando nos crea con libertad. Es decir, si Dios nos crea sin libertad, pues no existiría el mal. Dios te hace y te tienes que ser así y tú eres así y ya está, no existe el mal. Pero Dios nos ha creado con libertad. Dios ha creado lo visible y lo invisible. Es decir, nos ha creado a nosotros, también ha creado una realidad invisible, pues en nuestra fe decimos que está esa existencia de los ángeles, y los ángeles pues también tienen su libertad, y los ángeles en esa libertad también han podido alejarse de Dios, es decir, quitar, ¿no?, o vivir alejado de esa confianza en el Señor. Así, ante esa certeza de que Dios hizo el mundo bueno, también tenemos otra certeza, y es que el mal existe. Y ahí nos viene pues uno de los mayores errores que a veces encontramos también en nuestra sociedad, sobre todo desde ese relativismo, ¿no?, que nos dice no existe ni el bien ni el mal, ¿no? Cada uno pues hace lo que quiere y las cosas son buenas o malas en función nuestra. Y ¿no pensáis que ese relativismo, pues puede ser una manera muy oportuna de esconderse, ¿no? El tentador, es decir, de esconder el mal. Así, hay un autor francés que dice que el mayor truco del diablo es hacernos creer que no existe. Su mayor truco es hacernos pensar a cada uno de nosotros que no está aquí, que en realidad no existe, ¿no?, que no existe el mal, que a veces, ocurren cosas malas, ¿no?, pues en función de cada uno, pero no existe el mal. Esa es
Ese es el mayor truco del diablo, pero en realidad sí que sabemos que existe. Y sabemos que existe, pues podemos tener señales que pueden darnos a conocer que en realidad pues sí que existe el mal. La primera realidad que podemos pensar es pues muchas veces la intensidad de cómo se presenta ese mal. Es decir, cuando uno piensa pues, en el genocidio de la Segunda Guerra Mundial en Auschwitz, dice, ahí existe el mal. Es decir, ¿cómo puede llegar un ser humano a pensar, ¿no? Pues esas cosas y que lleve a hacer un mal tan desproporcionado? Es decir, bueno, dices, a ver, ante esa intensidad del mal, a veces también nos lo preguntamos, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Uno dice, ¿cómo no tiene compasión de los demás? Es decir, ¿cómo no se da cuenta de que el otro está sufriendo? ¿Cómo a veces el mal se presenta pues con esa intensidad? Después podemos ver que muchas veces en ese mal hay un objetivo estratégico, ¿no? Esto lo decía el obispo el otro día en la charla. Es decir, a veces el mal se presenta de una manera, pues muchas veces estratégica, ¿no? Uno dice, voy a intentar quitar la fe, voy a intentar poner la duda, pero eso va a generar también pues una desesperanza en las personas. Voy a pues intentar reducir, por ejemplo, pues la vida sobrenatural de la Iglesia. Voy a intentar reducirla a decir, no, es que la Iglesia lo único bueno que hace pues es que ayuda a los pobres, está Cáritas, lo está haciendo y eso está bien. Pero claro, la Iglesia pues no solamente es eso, ¿no? Y a veces pues la tentación va por ahí. A veces, bueno, yo creo que tantas y tantas cosas, ¿no? A veces en ese mal hay una estrategia para intentar llevarnos a algo, pues, o para intentar, ¿no? Pues hacer algo mucho peor. Y después, lo último, que muchas veces también ocurre en nuestra vida, es la desproporción que hay entre la intencionalidad y el efecto. Es decir, a veces, por ejemplo, de cosas tan pequeñas ocurren cosas tan grandes. Es decir, yo estoy pensando ahora en gente concreta. A veces, de un malentendido, hay una pelea que es para toda la vida y era de un malentendido, de una cosa súper pequeña que hablaba en un tiempo oportuno y hablando las cosas con normalidad, pues no tiene un efecto tan grande. Es decir, en esto, bueno, yo creo que podemos poner todos ejemplos. Y es que a veces, pues una crítica puede convertirse, ¿no?, en algo súper grande, ¿no?, súper difícil de quitar. A veces una pequeña maldad pues puede destruir grandes cosas. Es decir, son señales, ¿no? A veces la intensidad, ¿no? A veces esa estrategia del mal y a veces esa desproporción que nos hacen descubrir que el mal en realidad existe. La primera certeza, ¿no? Decíamos que en realidad Dios hizo el mundo bueno y que es nuestra libertad la que muchas veces nos hace utilizar eso bueno para hacer el mal. Hay tantas y tantas cosas o tantas oportunidades que tenemos de hacer el bien que cuando no lo hacemos, pues en realidad nos estamos alejando de ese bien. La segunda certeza que podemos tener es que el poder del mal no es absoluto. Es decir, el mal no tiene el mismo poder que el bien. Así, pues nos lo presenta nuestra fe y nos lo presenta especialmente nuestra fe en Jesús. Es decir, Jesús ha vencido al mal. La muerte es el máximo exponente de ese mal. Jesús ha vencido a esa muerte con su resurrección. Muchas veces, pues, podemos, ¿no?, tener una creencia, pues, en el mal, ¿no?, una creencia en el maligno, pues, tan grande que lo ponemos a la altura de Dios, ¿no? Está el poder del bien y el poder del mal. Dices, no, está el poder del bien que es el que vence al mal. Y nuestra fe nos hace que tengamos esa certeza. Es decir, nuestra fe nos hace que tengamos la certeza de que podemos luchar contra el mal. De que no simplemente pues tenemos que resignarnos a decir, pues bueno, pues me ha venido este mal, sino que en realidad pues podemos luchar contra las tentaciones, podemos luchar contra el mal. De hecho, Dios nos ayuda a vencer el mal. ¿Cómo Dios nos iba a ayudar a vencer el mal?
si Él mismo pues lo hubiera creado, ¿no? Si Él mismo es el que, ¿no?, ha puesto ante nosotros ese mal. Cómo Dios nos iba a ayudar a vencerlo, cómo Dios lo iba a vencer Él mismo y lo iba a sufrir Él mismo en su propia persona, si en realidad Él lo hubiera creado. Y la tercera certeza es que Dios, incluso de los peores males, puede sacar bienes mayores. En esto pues hay grandes y grandes santos, ¿no?, grandes mártires y también pues personas que han vivido desde esa confianza en Dios, de decir, Dios incluso de lo negativo puede sacar grandes y grandes cosas buenas. Pongo un ejemplo de una joven de mi parroquia que el otro día, pues hablando con ella, ella pues estaba bastante enfadada con Dios porque una cosa pues de jóvenes, ¿no? Pero estaba enfadada porque su novio había encontrado trabajo fuera y claro, ella pues veía que se fuera a trabajar fuera, pero porque lo había encontrado fuera y no lo había encontrado aquí, ¿no? O sea, lejos, ¿no? Y estaba enfadada, ¿no?, cuando dice, bueno, todo más o menos va bien y ella me decía, me enfadaba, ¿no?, con el Señor de decir, las cosas van bien y ¿por qué ocurre esto? Y decía, después de esto yo le puedo dar gracias a Dios de que en realidad pues esto nos ha ayudado muchísimo a crecer, nos ha ayudado a madurar, nos ha ayudado a ver nuestra vida pues con otros ojos y que realmente si hubiéramos seguido igual, pues hubiéramos ido cada vez a peor, ¿no? Entonces, pues a veces, ¿no?, incluso de esas realidades a veces tan malas y tan crueles, tenemos la experiencia de que Dios puede realmente sacar cosas, pues cosas muy buenas, ¿no?, para nuestra vida. Los caminos de Dios no son nuestros caminos y a veces Dios es capaz de utilizar incluso el mal para el bien. Dios es capaz de utilizar el símbolo de la cruz, un símbolo, pues en realidad de muerte, para que se convierta en un símbolo de vida. Dios es el que puede transformar ese mal en bien, Dios puede transformar la muerte en salvación. Pues hasta aquí un poco, ¿no?, el líbranos del mal. Dios es el que puede librarnos, ¿no?, de ese mal que sobreviene en nuestra vida, en el bautismo. No sé si habéis estado en algún bautismo recientemente, pero antes de profesar nuestra fe, lo que se hace es renunciar al pecado. Y además se dice literalmente, renuncias a Satanás. Se dice así claramente, que a veces uno está celebrando el bautizo y piensa, se van a asustar. Pero es importante, es decir, renunciamos al mal, es decir, queremos confiar en el bien, queremos confiar en ese bien que nos viene de Dios, pues eso nos lleva a tomar un camino pues que siempre nos lleva a renunciar a ese mal y sabiendo que solos pues no lo podemos hacer. El tentador es astuto y nos engaña como quiere. Entonces pues necesitamos siempre pues esa presencia de Dios, necesitamos pedirle a Dios que nos aparte del mal. Para terminar, ¿no?, pues creo que también es el último encuentro que tenéis de Acércate, pues os invito, ¿no?, a que descubramos pues este momento pues de encuentro, de acercarnos a Dios como un momento que nos lleva no solamente pues a un encuentro con Dios, sino a un encuentro también con una verdadera comunidad pues que es la Iglesia, que así es como lo tiene que vivir. Es verdad que muchas veces hablamos del encuentro personal con Dios y es necesario el encuentro personal con Dios, es decir, a veces hay muchas personas que viven en la comunidad de la Iglesia y que no han tenido un encuentro personal con Dios. Y dices, bien, eso no, o sea, en realidad esa comunidad pues le faltará algo importante. Pero a veces muchas personas se han encontrado con Dios, pero al final viven su fe de una manera pues tan individual que al final la fe se acaba convirtiendo en que creemos en lo que en realidad pues o acabamos creyendo pues en nuestras propias convicciones, ¿no?, en lo que nosotros creemos. Necesitamos la comunidad de creyentes, la comunidad de fe, para seguir avanzando en nuestra fe. Es decir, necesitamos pues a la Iglesia, que es el lugar donde vivimos la fe y donde vivimos la unidad, ¿no? El domingo pasado celebrábamos la fiesta de la Santísima Trinidad. No voy a explicar aquí ahora bien qué es eso de la Santísima Trinidad, que sería algo muy largo,
Pero la Santísima Trinidad en realidad pues es una comunidad de amor y Dios nos llama a vivir esa comunidad de amor. Una de las cosas que va a intentar el maligno, que creo que lo comentaba Jesús el otro día, es que va a intentar separarnos, va a intentar dividirnos. Y también, ¿no? Pues en medio de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, ¿no? Va a intentar que cada uno vayamos pues a lo nuestro, porque de esa manera va a tener más oportunidad de vencernos. Así pues necesitamos, ¿no? Pues vivir en esa comunidad donde se celebran los sacramentos, donde Dios se hace presente, también donde nos ayudamos los unos a los otros pues a crecer en nuestra fe, donde podemos encontrar pues ese camino que nos acerque al Señor o que nos siga acercando al Señor. El encuentro no es solamente un momento, sino que es un camino pues de toda nuestra vida. Así que pues os invito a que cuidéis, ¿no? Pues especialmente, no sé si algunos de vosotros ya pues acabáis, ¿no? Con estos encuentros que habéis tenido durante todo el año. No sé si seguiremos, continuaremos, pero bueno, sí que os invito pues especialmente a que viváis, ¿no? Pues vuestra fe en medio de la comunidad, ¿no? Cada uno donde esté, cada uno en su realidad, pero que nos apoyemos pues los unos en los otros para que nuestra fe y nuestro encuentro personal con Jesús pues siga creciendo.